The Beef Factor, nueva edición. Las historias que nos entretienen, que nos apasionan, que nos divierten y, por qué no decirlo, también que nos apendejan. Todo sobre la cultura digital y del entretenimiento. Comenzamos. La MLS ha vuelto a hacer historia. Evidentemente no historia en la cancha, porque ahí no tienen absolutamente nada de historia. Pero sí fuera de ella, porque mientras la Liga MX todavía se pregunta cómo hacer que los asientos en el estadio sean decentes, estos compas ya están trabajando en cómo aplicar la inteligencia artificial para que el aficionado pueda tener mejores experiencias. Bueno, pues en este caso utilizó como campo de experimentación la Generation Adidas Cup, en la que se enfrentaron Orlando 2, Orlando B y el Inter de Miami 2. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una transmisión multilingüe que por primera vez en la historia estuvo fundamentada en inteligencia artificial. La narración original en inglés y luego adaptaciones automatizadas gracias a la inteligencia artificial en francés, en portugués y en español. El resultado, seguramente si ustedes buscan en Google, de hecho yo ya lo encontré dentro del propio YouTube, podrán ver esas narraciones. Se notan estas voces un poco automatizadas, faltas de pasión, pero estamos ante el comienzo de algo que no hará más que crecer, así que hemos de estar preparados. La MLS en este aspecto sí que padrea a la Liga MX y podemos esperar mucho más de ellos porque están obsesionados con entender cómo involucrar la tecnología en la actividad y sobre todo en el espectáculo deportivo. Ya que estamos hablando de inteligencia artificial, debutó América, la reportera virtual del AME, también creada con inteligencia artificial. Ya había sido anunciada hace un tiempo, pero es hasta ahora que lanza su primer video. ¿Cuáles fueron las reacciones? Unas de broma, pidiendo su Instagram, porque pues ya saben que Sims, a final de cuentas, por más que se trate de una reportera creada con inteligencia artificial, pero la reacción más importante no fue tanto esa, más allá de que sí me da curiosidad saber su Instagram, sino más bien el hecho de que a muchos aficionados pareció molestarles ese contenido, no tanto por el contenido en sí, no tanto por lo que decía América, aunque sí había algunas quejas al respecto, sino sobre todo por estar prescindiendo de un ser humano para tener a una reportera virtual. La afición se pregunta ¿para qué? Y ¿saben qué? Yo entiendo por un lado al club que quiere mostrarse como innovador, yo lo aplaudo. También entiendo otra postura de oye, pero ¿y los humanos? Vamos, yo estoy convencido que se pueden encontrar otros roles para los seres humanos y que también la inteligencia artificial todavía está lejos de conectar tanto como quisieran los desarrolladores con los seres humanos. Una vez que se empiece a normalizar esa relación parasocial entre el ser humano y las máquinas, pues bueno, estaremos entrando a otro punto, pero mientras tanto, América debutó. Y como se trata de una integrante más del Real Madrid de México, habrá que apoyarla. Este pedo está bizarro, pero me gusta. Es una gran idea, con un gran potencial de fracaso también, pero que por otro lado llama poderosamente la atención. Duolingo, esa aplicación que tú intentas utilizar para aprender en segundos y con unos cuantos ejercicios ultra básicos, lo que no quisiste aprender en clases de inglés, de francés y ya no te digo japonés, italiano, coreano, todas esas madres porque claramente nunca lo has estudiado, está organizando un musical y no cualquier musical, un pinche musical que va a pasar por Tokio, que va a pasar por Beijing, que ya está en Estados Unidos y que obviamente va a pasar por un país tan consumista como México. Se llama Duolingo on Ice y evidentemente el protagonista de este musical no podía ser otro que el búho. El búho que por cierto yo no sabía y si tú no lo sabías aquí un dato para mamar en maratón o en algún juego que se pueda llegar a dar, se llama Duo, Duo the Owl o bien Duo el búho, que hasta rima en español. Bueno, pues nuestro querido dúo será el protagonista de este show de 4 horas que no tiene pausa, no tiene intermedios. Está cabrón mantener la atención, pero juran que eso se va a terminar logrando. Entre las canciones que van a aparecer en el show está Spanish or Vanish, Le Duo et la Dua, French or the Trench, y estará dirigido en la parte coreográfica por la 2 veces ganadora del Emmy, Catherine Burns, que cuando viene a México el 18 de abril. Así que si por alguna extraña razón te llama la atención Duolingo on Ice, ha llegado tu momento de conocer al búho y de pasarte 4 horas aprendiendo idiomas, porque al final esa sigue siendo la promesa, o sea, dentro del propio trailer te dicen, nunca antes aprender idiomas había sido tan fácil, así que
sin duda habrá que ver este mame que montó Duolingo con Duolingo on Ice. Hagan de cuenta que el Duo Duo, es como el Dr. Simi, nada más que con impacto mundial. Perdón, pero el Dr. Simi padrea, aunque está bonito el buito de Duolingo, la neta. Antes de ir a esta nota, quiero aclarar que a mí me da asco todo tipo de político, tanto el que lo parece como el que no lo parece. Me da el mismo nivel de asco el supuesto salvador del pueblo que resulta un dictador que sigue promoviendo la corrupción en todas las estructuras, promoviendo y permitiendo, como también me da asco el influencer o la influencer que aprovecha su posicionamiento masivo para poder intentar hacerse de un cargo público. Dicho lo anterior, reconozco que si hay una estrategia de posicionamiento que otra vez está padreando, además de la de López Obrador, que vamos a reconocer que ese compa si algo ha sabido, aunque no necesariamente sea positivo para el país, eso ya depende de cada uno, pues es desmarcarse, es lograr que se hable de él y nada más de él y que su versión sea la que más permea en la mayoría de la población, pero ese es otro pedo, eso ya está por irse, va a ser muy difícil que Claudia Sheinbaum mantenga sus niveles de popularidad y todavía más difícil, prácticamente imposible, que gane la señora de las gelatinas. Dicho lo anterior, ¿cuál es la otra gran política en lo que refiere a manipulación de masas o a conexión con las masas? Sin duda alguna es Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez es la principal responsable de que en su momento haya ganado su esposo Samuel García la gubernatura de Nuevo León. Pero también es la artífice de la única campaña creativa que estamos viendo en este contexto en el que incluso hay elección presidencial, porque ahí donde Marcelo Ebrard en su momento intentó basarse en TikTok para poder ganar una precandidatura de su partido que nunca le iban a terminar dando el lugar definitivo para aspirar a la presidencia de la República, ahí donde Ricardo Monreal intentó el rap real, ahí donde la oposición pues prácticamente no hizo nada muy creativo que digamos, salvo Xochitl Gálvez ahí con sus videitos de inteligencia artificial que aún así estaban medio piteros, llega Mariana Rodríguez y pese a lo difícil que parecía que iba a ser superar al niñito cantor de Movimiento Ciudadano, lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque ahora al fosfo, al elemento musical que tuvo Movimiento Ciudadano en las elecciones pasadas, ha sumado no solo eso, sino también una carita naranja con unas M's que también representan el Cerro de la Silla, que de manera coincidente, obviamente intencional, pues refieren a Mariana, refieren a Monterrey, refieren a Movimiento Ciudadano. Entonces es tomar un emoji, un icono que todos ubicamos que es la carita feliz, ponerle el color naranja y colocársela en el pecho. ¿Qué significa cuando uno se coloca algo en el pecho? Podrá parecer exagerado, pero es esta parte como del superpoder, como lo tiene Batman, como lo tiene Superman, como lo tiene Spider-Man, como lo tiene incluso el propio Iron Man, que forma parte de su personalidad, ¿no? Que forma parte de sus grandes poderes y de su historia. Pues eso hace precisamente Mariana Rodríguez, que además a este emblema que lleva en el pecho, lo traslada a estarlo pegando en distintos puntos de Monterrey, que es donde aspira a ser alcaldesa. Parece algo elemental, pero no lo es. Primero, porque es de las muy pocas que de verdad piensa en un marketing que puede ser, no voy a decir aspiracional, pero sí un marketing que puede ser replicado por las personas. O sea, la publicidad del resto de los políticos solo la utilizan los sindicatos, los acarreados, los taxistas que quieren ahí poner que están con tal o cual candidato, pero nadie más. En cambio, desde el típico celebremos a la vida, Nuevo León, todo va a estar mejor, claramente se lograba que se quedara en nuestra cabeza y que algunos lo estuvieran cantando. Y nos podía parecer una mamada. Yo no estoy hablando de profundidad, no estoy hablando de fundamentos políticos, estoy hablando de lo que permea en la audiencia. Esta carita también permea en la audiencia. Es algo iconográfico que termina derivando en una relevancia cultural que conecta perfectamente con el fosfo que ella misma se encargó de posicionar, se viste en ocasiones toda de negro salvo por los tenis naranjas, de tal modo que se da un contraste. Es decir,
es una campaña perfectamente elaborada donde el único punto débil desde mi perspectiva es el propio Samuel García, que como gobernador de Nuevo León sale a decir: compas, yo me voy a poner un horario de 9 a 5, bastante huevón, pero es que también recordemos que ha trabajado muy fuertemente en los campos de golf con su papá cuando era niño. Pero fuera de ese punto débil, que pues duerme al lado de ella, que tienen un hijo en conjunto, una hija, yo veo a Mariana Rodríguez haciendo un enorme trabajo en lo que refiere, insisto, a la campaña. A mí, reitero, me da asco todo tipo de política. Me da asco el político tradicional, me da asco el político populista y me da asco el político influencer. Ni se diga Juncal Solano, Lord Molécula y todos esos güeyes que ni a influencers llegan, pero sí a títeres de cierta facción. Entonces, aprendamos de lo que está haciendo Mariana Rodríguez, porque al final, cuando nosotros queremos como creadores o como personas simplemente tener sellos característicos, hemos de generar repetición, hemos de hacerle fácil a la gente identificar lo que somos, lo que hacemos, qué colores defendemos, y claramente Mariana Rodríguez lo está sabiendo hacer. La Cindy la Regia versión millennial, ahí la tenemos y está haciendo un buen trabajo, aunque según las encuestas ese es otro pedo, eso no es lo mío, no va adelante en la campaña. Honestamente, lo dudo. Mickey Mouse puede estar tranquilo, por fin una victoria después de años tan complicados para Disney. Y sobre todo, el que más puede estar tranquilo es Bob Iger, su CEO, porque, para darles contexto, se estaba dando una proxy fight, así se le dice en inglés, que básicamente tiene que ver con el choque entre dos facciones pertenecientes a una empresa, en este caso una empresa pública, en la que una le intenta quitar el control a otro. Básicamente es el desmadre corporativo, los vergazos corporativos, eso es una proxy fight. Y este compa, el que estuvo retando continuamente a Bob Iger por sentir que Disney no estaba haciendo lo necesario para eficientar costos, al cuestionar también que en su momento Bob Iger impulsara la compra de Fox, que a la larga ya no se ha visto como una muy buena decisión, llevó a una votación entre los distintos accionistas que parecía estar totalmente marcada a favor de Bob Iger y del resto del consejo directivo, o sea, del board, pero en los últimos días empezaron a darse ciertos apoyos hacia Nelson Peltz, que básicamente es un viejito cascarrabias que quiere sumar enemigos y a la vez acumular victorias, junto con el ex líder de Marvel, que también se la tiene casada a Bob Iger. Bueno, se da esta votación, al final termina saliendo todo bien para Bob Iger y para el board. Los 12 miembros que ya formaban parte de este consejo directivo han sido reelegidos, y dice Bob Iger que ahora sí van a poder volver a concentrarse en lo que les importa, que es trabajar. Y ojalá lo hagan, porque tienen muchísimo trabajo. Primero, volver a regalarnos una nueva película buena de Marvel. Por otro lado, tienen la gran tarea de encontrar cuál debe ser el destino definitivo de ESPN. No está claro que vaya a funcionar ni el lanzamiento de ESPN Plus, por un lado, que se tiene programado ya en toda forma para el 2025. Por ahora recordemos que en México muy pronto estará integrado a Star Plus, a lo que conocemos como Star Plus, y por el otro lado también la gran tarea que tiene que ver con cómo capitalizar su propiedad intelectual, porque además de Marvel, hace mucho que no se publica algo de grandísimo éxito en lo que refiere a Star Wars. Y otro elemento fundamental, el elemento que tiene que ver con cómo mantenerse relevantes para las nuevas generaciones, cuando Illumination, a través de películas como la de los Minions, por ejemplo, o el propio Universal con Nintendo, se han ido empezando a ganar ese terreno, se han ido comiendo esa audiencia. Por ahora, Bob Iger libró lo que parecía complicado, dejó en knockout a este viejito cascarrabias que se gastó hasta 40 millones de dólares en publicidad para hacerle llegar a los distintos stakeholders la idea que él tenía para poder llevar a Disney a otro lugar, o al menos eso es lo que se supone que pretendía Nelson Peltz, más allá de que era algo básicamente personal, se la tenían contada directamente a Bob Iger, pero ahí está, triunfo para Disney, triunfo para Mickey Mouse, triunfo para Bob Iger. Vamos a ver qué termina pasando hacia adelante. Lo único que yo pido es que lo que sufra una derrota contundente
no sean ni Nelson Peltz, ni Bob Iger, ni Mickey Mouse, ni Marvel, ni siquiera sus competidores, que lo que sufra una derrota contundente después de cómo se ha visto que a partir de eso ha caído Disney, es la cultura woke dentro de las películas y los distintos productos de Disney. En cuanto se olviden de esa agenda, volverán a estar en un buen lugar. Eso lo firmo. Hasta aquí de Beef Factor. Nos vemos en cualquier momento para hablar sobre las noticias, sobre las historias, sobre los conceptos que nos entretienen, que nos divierten, que nos apasionan y que también, por qué no decirlo, nos apendejan. Nos vemos muy pronto en el Factor Beef. Suscríbanse a este canal, vean los videos de Beef Factor. No quiero que todo sea Kings League, no quiero que todo sea, obviamente no, People's League, sino que quiero que sea diverso. Coño, tengo muchas cosas de las cuales hablar, no sean mamones.